Creo que se cortó hace un rato, ¿no? Ok, gracias por avisar. Mi compañero nos avisó que no estaba grabando. Ya, entonces le decía que el PBI nominal es la sumatoria, la multiplicación, la sumatoria, la multiplicación de los precios por las cantidades. Todas las cantidades que se producieron durante un año multiplicados por los precios. ¿Ok? Pero cuando hablamos de PBI real, hablamos de la sumatoria de todas las cantidades que se produjeron en un año, pero multiplicadas por el precio de un año base de cada uno de los bienes, que es el bien 1 hasta el bien n. Entonces resulta que si yo agarro el PBI nominal y me dicen, oye, el PBI nominal está subiendo. Ah, yo feliz, ¿no? Sí, el PBI está mejorando. Pero que suba el PBI nominal puede deberse por dos razones. Porque está aumentando las cantidades producidas o porque está aumentando los precios, ¿no? A mí como ciudadano, consumidor, ¿qué me conviene? ¿Que aumente las cantidades producidas o que aumente el precio? Que aumente las cantidades, ¿no? No me importa, al contrario, no quiero que aumenten los precios. Pero puede ser posible que las cantidades producidas se mantengan constantes y que los precios aumenten. Y a pesar de eso, me dicen que el PBI está aumentando. Pero eso no es una señal buena de, de bienestar, ¿no? Porque cuando hablamos de que el PBI aumenta, al fin y al cabo estamos hablando de cuán mejor está una economía y cuán mejor están los consumidores, los pobladores. Pero eso me está engañando. Me dicen que el PBI está aumentando, pero está aumentando porque está aumentando el precio, no porque está aumentando la cantidad disponible para consumir. Entonces, exactamente por eso es que fijarnos en el crecimiento del PBI nominal no es un buen indicador. No es una buena, no es un buen indicador de crecimiento o de bienestar. Pero cuando hablamos del PBI real, este precio del año base es un precio fijo. Entonces nosotros podemos decir año base va a ser 2007 o 1997, no sé, ustedes eligen cualquier año. Pues esos precios se van a mantener constantes, nunca van a cambiar, van a estar fijos. Entonces la única forma de que suba el PBI real es que suba las cantidades disponibles para consumir. Entonces, eso ya es un mejor indicador de bienestar, porque solamente hay un efecto, que es el efecto del cambio en cantidades, no en cambio en precios. Por eso cuando ustedes escuchan en televisión o radio, ha crecido el PBI, usualmente les están hablando de PBI real, no les están hablando de PBI nominal. Puede haber algún despistado, periodista despistado, que diga el crecimiento del PBI nominal, pero no, se está equivocando. Usualmente tienen que reportar el PBI real. El nominal no tiene mucha utilidad en realidad. Y la pregunta seguro de ustedes es, ¿qué año base hay que utilizar? El año base en el Perú es el 2007. ¿Por qué? Porque en el 2007 el INEI realizó una gran encuesta de precios en el Perú. Entonces salieron los encuestadores, se fueron a los mercados grandes mayoristas, mercados minoristas, se fueron a mercados de Lima, de Tacna, de la Selva, de todos lugares, y levantaron el precio de todos los bienes, tanto computadoras, alimentos, leche, pan, inclusive servicios de entretenimiento, streaming, todo lo que pueda consumir o todo lo que va producirse, consumirse en una economía, fue levantada por la INEI en el 2007. Y esos precios se utilizan hasta ahora como precios base. Y ustedes dicen, ok, pero 2007, ya estamos en el 2022, ¿no está desactualizado? Sí, está desactualizado. Pero resulta que hacer una encuesta de este tipo es muy caro, demasiado caro. Entonces,
Lamentablemente el INEI no tenía el suficiente presupuesto. La recomendación mundial es que se debe hacer cada 10 años esta encuesta. En los países más desarrollados hace cada 5 años. Pero en el Perú ya vamos, ¿cuánto? Vamos 15 años, ¿no? 15 años con la misma encuesta. Eh, y sí, es un poquito, eh, seguro ustedes van a decir, oye, pero en el 2007 no habían computadoras de alta gama como hoy, no habían celulares de alta gama, no había HBO Max, no había Amazon Prime, eh, no había drones que se puedan regalar como juguetes, y eso se consume y se vende en nuestra economía, ¿no? Sí, y tiene razón. Exactamente por eso es que mientras más años seguimos sin esa nueva encuesta, se hace cada vez menos inexactas la contabilidad del PBI. Pero bueno, es un problema ya general, ¿no? No podemos resolverlo nosotros. ¿Hacéis preguntas, chicos? Genial, Alessandro. Ok. Ya. Entonces, por ejemplo, quiero sacar el PBI nominal del 2007. Entonces sería sumatoria de todos los bienes, desde el bien 1 hasta el bien n, de los precios del 2007 de cada uno de los bienes, multiplicado por las cantidades producidas desde 2007 de cada uno de los bienes. Quiero sacar el PBI real del 2007 y sería sumatoria de todos los bienes que producidos en esa economía. Serían los precios del año base, que es 2007, por las cantidades producidas en el 2007. Y hace un rato habíamos definido que el deflactor del PBI del 2007, en ese caso, el deflactor del 2007, es el PBI nominal entre el PBI real del 7 y tan nominado como son mismo, uno por una ciencia eh, interesante. Entonces, en el año base, el deflactor es el 100, ¿no? Si, por ejemplo, a mí me dicen el deflactor del 2008 es 102, y yo sé, porque acá he sacado, que el deflactor del 2007 es 100. Con esos dos datos yo puedo sacar cuánto fue la inflación. A ojo de buen cubero sale 2%, pero veamos la fórmula. La inflación sería igual a la variación porcentual del deflactor del PBI. En otras palabras, sería el deflactor de un año, T, menos el deflactor del año anterior, T menos 1, entre el deflactor del año anterior, ¿no? Si yo quiero inflación del 2008, sería, y esto por 100%, ¿no? Perdón, 100%. Inflación 2008 sería deflactor el 2008, 102, menos deflactor el año anterior, sería 100, entre deflactor el año anterior sería 100. Entonces por 100%. Y eso me sale 2%. La forma de calcular la inflación utilizando el deflactor. Y el deflactor sale de la división de PBI nominal con PBI real. ¿Hasta ahí preguntas, chicos? Y ahora la pregunta es la siguiente.
em, si a mí me dicen hubo 2% de inflación, yo digo, ok, entonces los precios han subido 2%. Pero esos precios que han subido han podido ser precios, por ejemplo, de buques de guerra o de barcos de pesca o de armamento, no sé. A mí como consumidor me interesa los precios de todos esos bienes. No, no. A mí como consumidor solamente me interesan los precios de los bienes que consumo. Y a eso se le llama la inflación utilizando el IPC. El IPC es el índice de precios al consumidor. Lo que hemos visto hace un rato es inflación, pero eh, utilizando el deflactor. Ahora vamos a ver la inflación utilizando el IPC. ¿Qué es el IPC? Es algo muy parecido, pero en lugar de utilizar todos los bienes de la economía, solamente utilizamos los bienes de la canasta básica de consumo. En ese mismo año, en esa encuesta de 2007, perdón, se le preguntó a la gente, oye, ¿tú qué consumes? ¿No? Y la gente dijo, yo consumo 2 kilos de panes al mes, yo consumo tantos arroz de leche, consumo tanta vestimenta, consumo tantas cosas, ¿no? Entonces hicieron como un cálculo promedio de cómo está compuesta la canasta básica de consumo de una familia, entre alimentos, vestido, vivienda, todo eso. Entonces, cuando ellos hacen la suma de los bienes, de la multiplicación de los precios por las cantidades y luego dividen entre el precio base por las cantidades, esto es el IPC, y lo multiplican por 100, no están utilizando todos los bienes, sino solamente los bienes de esa canasta de consumo. Igualito, la inflación por IPC sería el IPC del año T menos el IPC del año anterior entre el IPC del año anterior, multiplicado por 100%. No, si se dan cuenta, la inflación por el deflactor me da cuánto subió los precios para todos los bienes de la economía. La inflación por el IPC me está diciendo cuánto subió los precios para el consumidor promedio. Y también hay otros IPCs o otros índices de precio, como el índice de precio mayorista, el índice de precios manufacturero, el índice de precios minorista, no sé. También tienen la misma noción, y hay otros más, ¿no? Tienen la misma noción que el IPC, pero utilizan canastas distintas, ¿no? Por ejemplo, el IPC manufacturero utiliza solamente los bienes intermedios que se utilizan en la industria, en el sector manufacturero, ¿no? El IPM, que es el índice de precios al por mayor, utiliza todos los bienes de la economía, pero solamente su precio no final, sino su precio que se compra al por mayor. Pues, por ejemplo, yo soy un productor, eh, yo soy un empresario que tiene su sector, su gran empresa manufacturera. Yo no me voy a fijar en el índice, pero no me voy a fijar en la inflación por el deflactor, ni me voy a fijar en la inflación por el índice de precios del consumidor, sino me voy a fijar en la inflación en los bienes intermedios para la manufactura, en el IPM. Bueno, dependiendo de qué agente económico sea, me va a interesar más la inflación que corresponde a mi, a mi sector, ¿no? Y esto es interesante porque a veces puede variar. A veces puede ser de que la inflación de todos los bienes de la economía
suba mucho, pero la inflación en los bienes de consumo no suba casi nada, o al revés, ¿no? Por ejemplo, un caso de la coyuntura, la inflación calculada por el deflactor sí ha subido, ¿no? En todo el mundo ha subido, en el Perú también ha subido, pero la inflación calculada por el IPC ha subido, pero en más proporción. Seguro ustedes han visto en las noticias ayer, hoy día, que el precio del pollo ha subido, la zanahoria ha subido, ¿no? La limón ha subido un 50%, ¿no? Entonces, eso es porque, no sé, el petróleo ha subido, hay paro de transportistas, la situación internacional está mal. Entonces, curiosamente, los bienes que la gente consume, básicamente alimentos, ha subido más que proporcionalmente que los precios en general en la economía. Y también puede suceder otros escenarios, ¿no? Como que los precios del consumidor no varían y que los precios generales de la economía aumenten, ¿no? Y la pregunta que cae por madura es la siguiente. Y en los medios de comunicación, ¿cuál de los dos nos presentan? ¿O cuál de todas las situaciones nos presentan? En teoría, nos deberían presentar la inflación del IPC. Pero, como los periodistas no son economistas, a veces nos presentan la inflación por el deflactor. Eh, Así que hay que tener cuidado, ¿no? Cuando dicen inflación en las noticias, nos pueden estar hablando de inflación de todos los bienes o inflación solamente de los bienes de consumo final. ¿Preguntas, chicos? Nos hemos demorado mucho en teoría, pero creo que era necesario. Así que pasemos a hacer unos cuantos ejercicios. Igual en el solucionario tienen el procedimiento y con la teoría que les he dado hace un rato, se les va a hacer demasiado fácil. Vayamos al 1 que nos decía lo siguiente, ¿no? El 1 me gusta solucionarlo siempre con una tabla de doble entrada. Entonces nos dice, hay tres sectores, A, B y C. Te voy a hacer un gráfico, una tabla de doble entrada, A, B, C. Y además del ABC, hay el consumo privado, ¿no? El consumidor privado o el consumidor final. Consumidor final. Consumidor final. Voy a hacer acá un gráfico de doble entrada, ¿sí? Y a este lado le voy a poner vende y a este lado compra. ¿Okay? Entonces, ¿cuánto le vende A al sector A? Nada, ¿no? Al menos no, ese dato no me dicen, no me lo dan, o intuyo que no es nada, ¿no? El consumidor final no vende nada a los demás, ¿no? No tiene sentido que el consumidor venda, solamente consume. Entonces no hay nada en esos lugares. Pero sí me dan otros datos. Déjenme leer. El sector A no compra bienes intermedios a otros sectores. Entonces, el sector A no compra ni a B ni a C. ¿Okay? Produce y vende trigo. Yeah. Produce y vende trigo, A vende trigo al sector B por un valor de 600. ¿Ya? Y nada más, ¿no? No, el sector B compra bienes al sector A por 600. El sector C, el sector B compra 600, es lo mismo, ¿no? Y elabora harina por un valor de 1000 que vende íntegramente al sector C.
harina por un valor de 1000 que vende íntegramente al sector C. En C, perdón, la revuelta. El sector B compra bienes y elabora harina que vende B, vende a C. B vende a C por valor de 1000, ¿no? Si me equivoco, me corrige. Y el sector C compra bienes intermedios del sector B. El sector C compra B y produce pan que vende totalmente a los consumidores finales por valor de 1400. Se vende acá 1400. Y no me dan más datos. Y ahora me preguntan, ¿cuál es el valor del Producto Nacional de esa economía? Y veamos. Lo que yo tengo que sumar, en realidad, es todo lo intermedio o todo lo final. En ese caso, voy a sumar todo lo que consume el final. Creo que me falta algo acá, no sé qué es. 400. Compra 600. Ya está bien. Ya, bien. Y entonces lo que me está diciendo acá. El A le está dando valor añadido de 600, ¿no? El B compra a 600 y vende a 1000. Entonces el valor añadido de B debería ser la resta, ¿no? 400. Y C compra a 1000 y termina vendiendo a 1400. Entonces el valor añadido de C sería 400. Tengo dos caminos. Sumar los valores añadidos, que sería 600 más 400 más 400, que me da 1400. Ese sería el PBI por el lado del valor agregado. O simplemente agarro el valor del consumo final, que es 1400. Esto sería como si estaría calculando por la demanda y ese 1400 por el valor agregado. En ambos casos me sale lo mismo. Entonces el PBI total o el Producto Nacional es 1400. Y en la parte B me está diciendo cuál es el valor añadido de los tres sectores y acabamos de ponerlo, ¿no? De A 600, de B 400 y de C 400. ¿Hasta ahí preguntas, chicos? Profesor, la pregunta, la 1A, ¿cuál es el Producto Nacional de esta economía? ¿Cuál sería? 1400. Y lo pueden hallar de dos formas. Sumando los valores agregados, es decir, 600, 400, 400, o simplemente agarrando el consumo final, que sería 1400. Recuerden que cuando hablamos de PBI, estamos hablando de bienes finales, ¿no? Por ejemplo, si ustedes, cuando compramos un pan, ¿no? El pan tiene diferentes etapas, ¿no? El trigo, no sé, el pan cuesta $1, supongamos. El trigo cuesta 60 centavos, el trabajo del panadero 20 centavos, el transporte, no sé, 10 centavos, y la ganancia del capital de capitalista, digamos, 10 centavos. Ahí es $1. Entonces, cuando yo haga la sumatoria del PBI, no puedo sumar todo esto, esto y esto, ¿no? O este. Estos 60 les estoy comprando al agricultor, este trabajo a los empleados, ¿no? El transporte al sector transporte, el capital al capitalista o al banco que me está prestando el dinero, ¿no? Sí, pero estos son intermedios. Si trabajo con los intermedios, solamente tengo que sumar los valores que le da cada uno, el valor agregado que le da cada uno. Pero si me voy por el otro lado, sería valor agregado, esto, que es lo que paga el consumidor, ya incluye a todo lo demás. Entonces solamente agarraría esto. Entonces sería como
el PBI, pero como la sumatoria de las demandas. Entonces sería 1.400 más. Okay. Vayamos al último, que es el que me interesa en realidad para ustedes. Okay. En el último me dice la pregunta 7. La pregunta 2, 3, hasta la 6, la van a poder resolver al toque porque hemos hecho teoría al inicio y simplemente es hallar la inflación, hallar la sumatoria del PBI, el PBI real, el PBI nominal, el deflactor. Lo que me interesa es el 7. En el 7 me muestran una tabla que dice componente del PBI de la balanza de pagos. Voy a proyectar. Y acá tengo eso. Lo interesante de esa tablita es lo siguiente. Me da dos cosas. PBI por sectores, que era el PBI por valor agregado, y el PBI por componente de gastos. Y finalmente, acá me pone balance de pagos. Lo que me interesa por el momento son los dos primeros, PBI por sectores y PBI por componente del gasto. Ya, veamos. Si yo sumo el PBI por sectores, o sea, sumo todo esto, todos estos elementos, para el 2018, me tiene que dar la suma de todo esto idéntico a la suma de todo esto de abajo. Ustedes prueben. Como se dan cuenta, deben coincidir. ¿Cómo lo hacen coincidir? Con variación de inventarios. Se dan cuenta que aparece variación de inventarios negativa. Entonces, el INEI o el BCR lo hace coincidir poniéndose negativo. Lo que nos piden primero es eso, ¿no? PBI por sectores. Sumamos todos estos valores, 39, 2, 70, 68, 31, 27, 9, 264, y me tienen que dar el PBI. ¿Sí? Entonces acá se he puesto esto. Si sacan el PBI, bueno, acá está con otros años. Vamos a actualizar eso, ¿no? Luego me piden el PBI real. El PBI por sectores. Ya, genial. La inversión bruta interna. La inversión bruta interna va a ser la diferencia. Vamos a poner acá un segundo. Esto te lo voy a pasar luego. La inversión bruta. La inversión bruta interna va a ser inversión bruta fija privada más inversión bruta fija pública. Entonces acá tengo inversión bruta fija privada e inversión bruta fija pública, ¿no? Privada y pública. Sumo esos dos y tengo la inversión bruta fija. Luego, la inversión bruta fija más la variación de inventarios va a ser la inversión bruta interna. Interna se refiere a que fue hecho dentro del país y al final beneficia a los que están dentro del país. Por eso se llama interna. La inversión ha sido dentro del país y los inventarios están dentro del país. Finalmente, esto es lo que les dije hace un rato. Demanda interna. Lo que demandan solamente los que están en el país. Entonces sería consumo privado más consumo público más inversión bruta interna. Y sabemos que la inversión bruta interna ya era la suma de inversión bruta fija privada, inversión pública fija pública. Como se dan cuenta, esta demanda no considera a exportaciones ni importaciones, porque estamos hablando solamente de los actores que están dentro del país, nacionales.
Luego me dice el PBI por el lado del gasto, que y acá simplemente nos tiene que coincidir con el PBI por el lado de sectores, así que no hay mucho problema. Me dice Producto Nacional Bruto. Resulta que el Producto Nacional Bruto me está hablando ya de la nacionalidad o la residencia de quien produce el bien. Cuando hablamos del PBI, el PBI era todo lo producido dentro del país, independientemente de que se había sido producido por un nacional o un extranjero, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, viene un estadounidense a ser profesor en Católica, entonces su salario corresponde al PBI del Perú. ¿Por qué? Porque ha sido producido, porque ha enseñado, porque ha producido educación dentro del país, ¿no? Está bien. Pero resulta que esa persona se va a llevar lo que ha ganado como profesor a su país de origen. Entonces, para corregir eso, hablamos del Producto Nacional Bruto. Es decir, lo que producen los peruanos. Entonces, esta renta de factores se refiere a eso. La renta de factores va a ser positiva si hay un peruano que vive en otro país y trae su dinero al país, al Perú. ¿No? Por ejemplo, ustedes se van a ir a otro país a trabajar como economistas, entonces lo que van a ganar en el exterior no es parte del PBI peruano, pero sí va a ser parte del Producto Nacional peruano. Lo que ese profesor que enseña en Católica, pero es exterior, sí corresponde al PBI peruano, pero no corresponde al Producto Nacional peruano. En ese caso, ese factor o renta de factores va a ser negativo, ¿no? Se produce dentro del país, pero al final se lo va a llevar fuera del país. Jaime, dime. Hola, profesor. Disculpe, ¿ese PBI va a ser el real o el nominal? ¿O pueden ser ambos? Cualquiera, porque les va a salir el mismo numerito, no te preocupes. Ah, ok, gracias. Entonces, a eso se refiere esta renta de factores. No puede ser negativa o positiva. Acá les va a aparecer la renta de factores negativo. Entonces, al menos en el Perú, al parecer hay un montón de extranjeros que producen en el Perú, pero se van a llevar su dinero afuera. Acá. El Producto Nacional Bruto se refiere a todo lo que al final tienen disponibles los peruanos para gastar. Entonces, lo que tiene un peruano disponible para gastar es el Producto Nacional Bruto, pero además, cuando tienes dinero del exterior, tienes que cambiarlo por soles, ¿no? Traes dólares y lo tienes que cambiar por soles. Entonces, cuando estás trayendo tu dinero del exterior, va a haber un efecto en términos de intercambio. Puede ser que lo que trajiste no valga lo mismo que allá, ¿no? Por eso acá le corregimos por este efecto en términos de intercambio. Entonces, eso sería lo que tiene la persona para gastar bruto. Pero eso es lo que tiene la persona para gastar bruto, se le debe añadir lo que se recibe como transferencias del exterior o transferencias corrientes, se le dice en realidad. Es decir, sí, yo gano 1,000 soles al mes, pero recibo una transferencia de mis padres que viven en Estados Unidos de 200 soles. Entonces tengo que también sumar eso. A pesar de que no es algo que yo haya producido, al final sí lo puedo gastar. Eso es el ingreso nacional disponible. Lo que finalmente puedo gastar, lo que tengo a disposición para gastar. Luego, resulta que si bien es cierto, tengo este ingreso nacional disponible para gastar, no todo de ese dinero lo voy a gastar dentro del país. Solamente una parte lo voy a gastar dentro del país. Otra parte la voy a gastar en comprar, no sé, una laptop de Estados Unidos, un carro de China, no sé. Entonces, ese ingreso que tengo, le resto, lo voy a comprar al resto del mundo y le voy a sumar lo que el resto del mundo me compra.
Entonces, eso finalmente va a ser lo que absorbe la economía peruana de los ingresos que habían inicialmente. Por eso se llama absorción, lo que finalmente se termina gastando en la economía peruana. Entonces, eso es lo importante, absorción. Entonces, lo demás ya son complementarios, y vamos a ver la siguiente clase, pero lo que quiero es que vean hasta absorción, porque eso es lo interesante, ¿no? Si bien es cierto, producimos una cantidad, esa cantidad no necesariamente se va a gastar todo en el país, sino solamente una parte. Entonces, hasta ahí quiero que repasen. Lo demás lo vemos en esta clase. ¿Tienen preguntas, chicos? Profesor, disculpe, ¿qué eran transferencias? Transferencias son lo que, acá les digo transferencias corrientes. Está refiriendo básicamente a lo que no es fruto de tu trabajo, pero puedes gastarlo. Por ejemplo, que tus padres te mandan, ¿no? Como propinas del exterior. Tus padres viven en el exterior y te mandan una remesa de $200 o $200 cada mes. Tú no lo has producido, pero al final tú lo puedes gastar. Estas transferencias no están considerando transferencias de otro tipo. Por ejemplo, el mismo hecho de que el Estado te dé un bono es una transferencia, ¿no? Porque tú no lo has producido, sino que te están dando un dinero adicional. Ese tipo de transferencias no son estas. Estas transferencias son simplemente transferencias del exterior. Ah, ya, entiendo. Gracias, profesor. Y también pueden ser positivas y negativas, ¿no? Son positivas si te mandan dinero del exterior, pero son negativas si tú mandas transferencias del exterior, ¿no? Por ejemplo, no sé, los venezolanos que trabajan acá, producen acá, van a tener que mandar el dinero a Venezuela, ¿no? Entonces, es una transferencia que en la contabilidad sería negativa. ¿Preguntas, chicos? Dime. Tengo... Soy yo. Julia Tengo una Isaí. consulta. Con respecto a inventario, es que usted dijo que, o tú dijiste que cuando hablamos de inventario podría ser positivo o negativo, y dijo que podría ser negativo cuando, por ejemplo, me hicieron un pedido y todavía no lo tengo hecho. Y, o sea, arriba, cuando hicieron esa parte el cuadrito que está ahí en la PD, había variación de inventario. ¿Es lo mismo que inventario o es otra cosa? Sí, sí, es lo mismo, lo mismo. Parece un Es lo inventario. mismo. Sí, sí. Ya, Sí, no te preocupes, lo mismo. Ok, chicos, entonces los dejo almorzar. Así que, ¿por qué se rezan las exportaciones y la absorción? Ok, las exportaciones es todo lo que, a ver, exportaciones, exportaciones es todo lo que vendemos al exterior, ¿no? Es todo lo que nos compran. Tienes razón, creo que es al revés. A ver, exportaciones, importaciones, todo lo que importamos. Creo que es al revés. Lo voy a corregir ya. Sería al revés esto. Porque exportaciones es todo lo que nos compran, ¿no? E importaciones es todo lo que compramos del exterior. Pero digo, tú dijiste que absorción era lo que gasta la economía peruana, así que sí tenía sentido de que sea menos exportaciones, más importaciones. No sé. A ver, Porque, ingreso nacional disponible, claro, todo lo que porque, gasta. claro, Tienes razón, tienes razón. Tienes razón. Sí, sí. Importaciones es todo lo que gastamos, ¿no es cierto? Porque compramos cosas. Sí, está bien. Exportaciones es todo lo que nos compran, ¿no? Entonces sería negativo. Está bien. Okay. Igualito les voy a mandar un texto, un capítulo del libro, de un libro para que chequen estos conceptos. Okay. Igual si queda alguna duda, la siguiente la levantamos. Sí, voy a subir el solucionario, no te preocupes. Ok, chicos. Profe, Cuídate, dime. en el solucionario van a estar, o sea, en cada parte la fórmula de lo que vamos a usar de los ejercicios. Tal cual está ahí. Sí, sí, no te preocupes. Ah, ya. Ya, gracias.
Ya chicos, cuídense, nos vemos.